Saludo, Dios te bendiga rica y abundantemente. Bienvenido o bienvenida a este programa Escudriñando a cada paso. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscriba cliqueando la campanita. Y si te gustó el tema, cliquea en me gusta y también comparte de gracia, porque de gracia lo has recibido. Con este tópico nos acercamos ya a la conclusión, al final, esperando que les haya sido de mucha edificación y bendición a cada uno de ustedes. El tema de hoy es, en esta quinta ronda de bombardeo a Job, le he puesto por título Los medios amigos de Job. Y está basado en el mismo libro del capítulo 2, versículos 11 y 13, que dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesucristo. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos de lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas, así hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. En gran manera podían ver el sufrimiento de este amigo llamado Job. Esta es la quinta ronda de bombardeo que recibe Job. Estos amigos de Job, al saber de la situación de él, se pusieron de acuerdo, al menos para ir a consolarlo. En un sentido, pudiéramos decir que eran buenos amigos y que hicieron el esfuerzo de acercarse a él por su necesidad por la cual estaba pasando. Aún estaban a distancia, dice la Biblia, pudieron divisarlo. Dice el texto que no lo conocieron de tan horrible que se veía. Al contemplarlo, rompieron en lloro y grito, rasgando sus vestidos y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Acciones, estas expresión de indignación y rabia, lamento por tal sufrimiento. Esto es cuando se rasga o se rompe el manto o la ropa. La tierra o ceniza sobre la cabeza expresa humillación, arrepentimiento, duelo y clamor pidiendo perdón por lo ocurrido. Durar 7 días y 7 noches sobre la tierra, en el polvo y sin emitir palabra ninguna de acuerdo a esta tradición y cultura judía en ese tiempo, la gente llegaba a consolar a alguien que estaba de luto. Y el visitante no hablaba hasta que la persona doliente emitía palabra, aunque a veces la mejor consolación o mejor colaboración es el silencio. No siempre es conveniente abrir la boca, porque a veces agredimos, dañamos, ofendemos, afligimos y causamos heridas y no nos damos cuenta. Al decir lo que creemos es lo correcto y la verdad, no siempre es oportuna nuestra sugerencia, nuestra opinión o nuestro consejo. A menudo la mejor respuesta al sufrimiento de otra persona es el silencio, es callar nuestra boca. Sin emitir palabra alguna hacia Job, los amigos de Job hubieran hecho una excelente y mejor colaboración si ellos hubieran guardado silencio. Tenían buenas intenciones, pero no tenían la suficiente sabiduría como para poder manejar esa situación. Y optaron por lo más fácil, la acusación al pobre Job, que ya estaba desgastado por el sufrimiento y dolor. En el mismo libro, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, uno de los amigos de Job le responde a Job en reprensión: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero
¿Quién podrá detener las palabras? En este verso le dice Elifaz a Job, mira, sé que no te vas a gustar todo lo que te voy a decir, sé que te vas a molestar, pero tengo que decírtelo, te guste o no, yo le digo la verdad a cualquiera en su cara, de ahí a ahí. Así que, amigo Job, prepárate para mi ataque, porque amigo es el que te haces llorar, y no solo te vamos a hacer llorar, sino que te haremos sufrir. Así que sacas las lágrimas y prepara tu emoción que te voy a atormentar. Soy tu amigo. Quien te hace llorar es quien te ama. Estos amigos de Job, después de los 7 días y las 7 noches, representan a un fiscal acusador, aunque todos los fiscales son acusadores. ¿Son acusadores? Sí, creo que son acusadores. Estos amigos de Job representan al mundo impío y hostil. El mundo está lleno de personas calumniadoras. Antes de investigar, ya tienen un expediente y una condena inminente. Estos amigos de Job, similares son al juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso está en Lucas capítulo 18. La viuda y el juez. Este juez, con el poder de la primera y la última palabra, es una persona absoluta. A este juez lo representan los amigos de Job. Los vínculos con estas características son de inclinación cruel porque, como podemos leer, ellos supusieron que el sufrimiento siempre viene como resultado de haber cometido pecado. Con ese argumento enfrentaron a Job, persuadiéndole a que se arrepienta de los pecados que ellos suponían que él había cometido y que ahora les estaban juzgando al sufrir dichas y claras consecuencias. Era como si Job fuera un impío y perverso. Pero como todos sabemos, estaban equivocados. Porque no siempre el sufrimiento es causa de pecado. En los designios de Dios, el sufrimiento fortalece nuestra fe. Lo que tenemos que hacer es permanecer fieles a Dios, porque Dios está más allá de nuestra comprensión y no podemos saber por qué permitió cada instancia de sufrimiento en nuestras vidas. En el capítulo 8, del 1 al 3, Bildad le responde a Job. 8:3, 8 del 1 al 3, le responde de esta manera: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho y pervertirá el Todopoderoso la justicia? Aquí, este amigo Bildad, el fiscal Bildad, le dice a Job: esas quejas que salen de tu boca causan molestia e irritación al quien te le está quejando. Job, tú no tienes razón. No tienes la razón a estar defendiéndote y quejándote. Es inútil tu esfuerzo. ¿Acaso cree que Dios va a violar la ley que ya Él estableció y la va a corromper para favorecerte a ti, torciendo la justicia? Te equivocas. El capítulo 13, versículo del 3 al 5, 13, del 3 al 5, donde Job se defiende, dice: mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con él. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Job, rechazando el reproche de ellos, él trata de defenderse cuando dice: yo preferiría ir al Todopoderoso en vez de gustar el consuelo y la sugerencia de ustedes. Yo prefiero recibir de él una reprimenda, en algunos países, una zurra, una salsa, una paliza. Preferiría yo recibir de Dios y no de ustedes el consejo. Ustedes son fraguadores de mentira, son inventores de mentira. Por eso en el libro de Crónicas, capítulo 21, por ahí cuando
A David se le reprocha, Dios le reprocha a través del profeta Gad, del error que David cometió al hacer el censo. Se le mandan a David 3 opciones y David entonces responde: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Job, al igual que David, prefería mejor que la pesada mano con misericordia del Todopoderoso cayera sobre él y no la liviana mano del hombre sin misericordia. El ser humano no tiene misericordia. Mateo 18, en Mateo 18 tenemos otra referencia de la maldad del ser humano. Un hombre le debía a su empleador 10,000 talentos, pero este no le podía pagar y rogó y la deuda fue perdonada. Este hombre recibió una gracia por su deuda, que era impagable, nunca más, nunca la iba a poder pagar. Pero este deudor le había prestado a otra persona 100 denarios, pero este tampoco le podía pagar. Parece que había una recepción en ese tiempo, en ese año, pero no valieron los ruegos de este. Y aquel hombre le ahogaba a presión, lo cual finalmente lo echó a la cárcel porque aquel hombre no le podía pagar los 100 denarios. A este hombre que se le perdonó la deuda, lo que debía en ese tiempo equivale hoy día a la suma nada más y nada menos de 19.3 billones de dólares, 10,000 talentos. Este mismo hombre mandó a la cárcel a otro hombre que le debía el precio de 100 días de trabajo, o sea, 100 denarios. Un cálculo rápido sería quizás de 15 a 20,000 dólares. Así somos nosotros, sin misericordia. David prefirió caer en las pesadas manos del Todopoderoso. Job prefirió recibir el castigo y la corrección del Todopoderoso personalmente antes que estos que desconocen a sus semejantes siguieran apuñalándolo sin misericordia. Job dice de ellos en el capítulo 13:4, dice, que acabamos de leer, porque ciertamente ustedes son fraguadores de mentira. Todos ustedes son médicos nulos. Sus conocimientos de medicina son nulos. Son médicos falsos, impostores. En vez de curar o aliviar, enferman para muerte. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Eso se lo dice uno de los amigos de Job en el capítulo 22, versículos 4 y 5. Si esas acusaciones fueran hechas, hoy día hubiera venido una demanda por difamación e injuria. En los versículos 5 y 6 le dice este amigo a Job: vete ahora y congracéate con Dios y hazte amigo de él, porque te vendrá bien. O sea, soborna a Dios y verá que alejará de tu casa la aflicción y llegarás a tener más oro que tierra, etcétera, etcétera. Y ahí le estaba diciendo. Estos amigos de Job representan hoy día a personas cercanas, personas conocidas por usted y por mí. Y esto muchas veces sucede hasta en el mismo pueblo de Dios. La misma iglesia. Nosotros somos carta abierta al mundo. El mundo nos vive observando 24/8. Esto es normal, pero no debiera ser normal que nuestros hermanos se presten a tales prácticas de acusación, como de descalificar a los demás. La práctica del chisme. Si alguien comete algún error o pecado, hay que acusarlo, enjuiciarlo en forma de chisme, condenarlo y tirarlo al abismo. Esto es imitar a los amigos de Job, que hicieron juicio de condenación imitando a Satanás, quien es el acusador de nuestros hermanos.
Ese es nuestro adversario. Y en eso nos convertimos cuando hacemos tales acciones. Hay hermanos en las iglesias que sus inclinaciones, se pudiera decir hasta sus ministerios, son empujar al precipicio al hermano que ha pecado. Esa actitud es maligna. Maligna quiere decir que el que actúa así no se ha convertido a Cristo. El amor de Dios no mora en él o en ella. Y esto es común, usted sabe, usted lo sabe. Si alguien ha pecado, la recomendación la tenemos en Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nos dice qué debemos hacer cuando un hermano ha caído. Dice, versículos 1 y 2, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muchas veces esto se pasa por alto. En estos casos, eso ni existe en la Biblia. Si alguien ha pecado, la recomendación es leer Gálatas. Ahí se nos dará instrucciones acerca de cómo sería nuestro proceder. El hermano que anda en malos pasos o que ha caído, tú que eres maduro, que eres más espiritual, dale la mano, amonéstalo. Haz como Dios haría. Aconséjalo, pero con amor, con humildad. Restáurale con espíritu de mansedumbre, tomándote en cuenta a ti mismo, no sea que tú siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, también sea tentado y resbales y caiga. Y cuando caiga será de más alto por el nivel que tienes. El golpe será más fuerte. Tú, que tienes la capacidad de juzgar, es porque tienes una alta capacidad y conocimiento. Por tanto, se te vas a demandar más. Si caes, sufrirás más. ¿Sabe algo que tú no sabías? Ese hermano terco, esa hermana chismosa, que se fija en todo menos en Cristo, que todo es un desorden, no tiene reverencia, llega siempre tarde y cuando llega es poniendo falta, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Gálatas, el versículo 2, del versículo que acabamos de leer. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esos comportamientos no son buenos, pero ¿sabes algo? Dios está viendo a ese hermano con esos comportamientos y esos defectos. Vamos a mirarlo como Dios lo ve. No es que no corrijamos a nadie, pero vamos a mirarlo con los ojos de Dios, no con los ojos nuestros. Y así haremos mejor papel ante Dios y ante nuestros hermanos. En Juan 18 hay una mala acción de Pedro. Pedro era impulsivo. Ese Pedro era impulsivo, tan violento a la hora de resolver cualquier situación, no tenía miedo. Pero esa no era la enseñanza de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Jesús no lo expulsó del grupo. Pablo lo enfrentó en un momento. En Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro tenía un comportamiento no adecuado en cuanto al evangelio. Pedro no había madurado aún, a pesar de haber estado esos años con el Señor personal. Sin embargo, con la actitud por la cual Pablo lo reprende, era una actitud de rechazar. Pero si lo hubieran expulsado de la iglesia, no hubiera escrito las cartas que llevan su nombre. Ya un Pedro crecido y maduro, un Pedro irreprensible, quien a petición suya fue crucificado cabeza abajo porque no merecía, según él, morir del mismo modo que murió su Señor. No solo por eso, porque como quiera que lo pusieran, era a morir que iba, sino por el matiz con que se pueden apreciar sus cartas escritas, con otro matiz, ya de una persona perfecta. En el mundo hay miles de personas que un día estuvieron en la iglesia de Cristo y fueron expulsados. Cuando digo expulsado,
no es que le hayan agarrado de mano y lo hayan sacado a las calles. Tampoco están incluidos los que por causa propia se han salido. Situaciones que no se supieron manejar por falta de conocimiento del líder de la iglesia, por fundamentos dogmáticos que no son bíblicos, basados en el que así me enseñaron y no como la Biblia enseña, etcétera, por cosas triviales, por disparate. Han hecho salir a personas de la iglesia, lo han rechazado. En Lucas 9 hay un evento donde los discípulos Juan y Jacobo le dijeron al Señor: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces Jesús les respondió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son ustedes, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Estos hermanos eran implacables. Tenían un defecto, que no era la afinidad del Señor Jesucristo, su Señor, su Maestro, su Mesías, su Salvador. Una de las cosas que se nos hace difícil de aceptar a veces es que los impíos y pecadores son los que Cristo quiere salvar. Y estos discípulos los querían exterminar antes del tiempo, si eran de morir, si eran de ser perdidos. Si Jesús hubiera exultado a estos dos que tenían un espíritu implacable dentro de ellos, Jacobo no hubiese sido el primer líder de la iglesia apostólica y Juan no hubiese sido el discípulo del amor. Todo lo que hablaba era de amarse los unos a los otros. Ya anciano. El último de los apóstoles en morir, Juan. El único que llegó a muchos años. El único de los apóstoles que murió de muerte natural. Si los hubieran expulsado, él no hubiera tenido el privilegio de haber escrito las cartas que llevan su nombre, ni el libro de Apocalipsis. Si lo hubieran sacado de la iglesia, tal vez se hubiera perdido él y su hermano Jacobo. Los acusadores injustos fueron reprendidos por la ira de Dios y a pesar de eso, le extiende su brazo de misericordia por no haber hablado de Dios lo recto como su siervo Job. Capítulo 42, versículo 7. En el libro del Número vemos algunos acontecimientos, la rebelión de Coré y sus secuaces contra Moisés y Aarón, los cuales en el capítulo 16, que dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. No obstante, más adelante, en el verso 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés otra vez. Y dice el verso 43 y 44, y habló Jehová a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y habiendo Moisés y Aarón intercedido por ello, aún así, en el verso 49 dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Eso fue por levantarse en contra del siervo de Dios, en contra del líder de Dios. Esa era la manera en que Dios actuaba. Esto quiere decir que si no hubieran intercedido por ellos, Dios lo hubiera exterminado. Pero más temprano, en el libro del Número, leemos de la murmuración de María. La murmuración de María y Aarón en contra de Moisés, el siervo de Dios, el líder que Dios escogió, que por la intercesión de Moisés a favor de María, no fue ella muerta. En el capítulo 12, versículo 13, Moisés se dirige a Dios diciendo: te ruego, oh Dios, que la sane ahora. Así que vemos que muy bienaventurados fueron los medio amigos de Job. Dios estaba muy claro que los amigos de Job estaban equivocados. Habían cometido el error de la suposición. Yo menciono estos textos en Número en cuanto a Moisés, los hijos de Coré y el pueblo de Dios, que en ese tiempo Dios no tuvo misericordia por haberse levantado en contra del siervo de Dios. Dios lo exterminó. Sin embargo, hoy día, ¿qué
queremos hacer ese mismo juicio. Y estamos fuera de esa jurisdicción de hacer juicio, de condenar. Dios, estos amigos de Job habían cometido ese error por haber estado juzgando a Job sin saber lo que Dios estaba haciendo. Por eso nosotros debemos tener cuidado y evitar hacer juicios, porque Dios no es cuadrado. Él trabaja de manera que desconocemos, aunque casi siempre pretendemos saber cómo Dios trabaja, porque siempre lo queremos cuadrar a nuestra manera. Ya a punto de Job ser restaurado, sigue siendo probado por Dios. Después de haber recibido todo bombardeo de parte de sus amigos, Job ahora tiene que orar por ello, interceder por ello, y Job fue capaz de hacerlo. ¿Estamos orando por aquellos que nos han hecho daño y que nos quieren destruir? ¿Puedes perdonarlo? No nos hagamos jueces, ni muchos menos fiscales, porque llevar esos cargos daremos mayor cuenta al juez de jueces y al dueño del tribunal. Acordémonos de dónde salimos y quiénes seguimos siendo. Aún seamos perfectos, rectos, apartados del mal y temerosos de Dios, aún así podemos estar en mala condición, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que hay que tener cuidado. Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2 nos habla de cómo debemos proceder cuando veamos una mala acción. Cuando veamos estas cosas, saber que Dios ve más que nosotros, tiene más alcance de ver las cosas, escucharlas, palparlas, nosotros no. Bien, hermanos y amigos, hasta aquí llegamos. Ha culminado el tema La otra cara de Job, esperando que hayan sido todos bendecidos. Hasta el próximo tema. Dios les bendiga grandemente. Acuérdense de suscribirse y darle me gusta y compartir el video. Hasta el próximo. Dios les bendiga nuevamente.